Bien, entonces estamos en el Antiguo Testamento ahora y vamos a ver, o tenemos un objetivo, claro, con este tema. Ya sabemos de que desde con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda la Biblia habla de Cristo. Y ese es el énfasis que vamos a ver también en esta charla. Tenemos entonces el Antiguo Testamento, revelación, salvación, pacto y profecía. Ese es el énfasis que tenemos. Ahora tenemos aquí, permítame, tenemos por qué estudiar el Antiguo Testamento. Recordemos, ¿verdad? Lo que mencioné anteriormente, lo que han estado en las otras clases, que Jesús y los apóstoles defendían la palabra en este entonces con el Antiguo Testamento. Ya después de cuando Jesús retorna al cielo, entonces se escriben 40 años después los evangelios y se van escribiendo los demás libros. Entonces, tenían una Biblia así como lo conocemos hoy en día, o sea, escritos, claro, habían escritos y nuestro Señor Jesucristo defendió la ley con esos escritos. Entonces, por eso dice en Lucas 24-27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, así es como hablaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender la ley de Dios y este plan de salvación que hemos hecho. Siempre hacemos énfasis que el Evangelio en sí es el plan de salvación. Entonces, tenemos seis principios para poder leer nosotros el Antiguo Testamento, lo que debemos de implementar, ¿verdad? Incluso en este momento de repaso, de inducción más que todo. El Antiguo Testamento ya sabemos, ¿verdad? Que revela a nuestro Señor Jesucristo, revela a Dios, revela su plan de salvación. También vemos lo que es todo el cumplimiento profético, todo lo que señalaba al Mesías que había de venir, desde las promesas, desde el Génesis hasta en Isaías. Tenemos la ley y pacto, tenemos la tipología y simbolismo. El tipo, ¿se acuerdan, verdad? Las clases anteriores en la escuela sabática. Tipo y antitipo, el cumplimiento y la historia de Israel, que necesitamos aprender de ellos porque así como Israel, ¿verdad? Falló en cuanto a como pueblo elegido, también nosotros, como también pueblo elegido ya para los eventos finales, personalmente, ¿verdad? Cada quien, si no está afianzado en la palabra, puede fallar también. Bien, ahora recuerden también que se menciona, ¿verdad? La iglesia de la Odisea, pero el Señor da los parámetros, da las soluciones más que todo para salir de ese estado laodicense. Y eso también lo aprendimos en la escuela sabática. Aprendimos que el Señor manda comprar de él lo que es oro, ¿verdad? Oro refinado, que tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con su palabra. Nos manda a comprar colirio, ¿verdad? Eso para que nuestros ojos se abran con ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué más? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué más manda a comprar? Compren de mí, ¿qué cosa? Son tres cosas. ¿Cuál es la Vestiduras blancas, tercera? Las vestiduras blancas que simbolizan ¿qué? la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. No es mi justicia, no. Por eso cuando alguien dice, tratando de minimizar la ley de Dios y de que nadie puede cumplir la ley según ellos, dice, no hay justo ni uno. Es que definitivamente, n- o que eso es correcto. Nadie por más que cumpla la palabra de Dios, las leyes en sí, no se justifica. ¿Ya? Entonces, por eso dice, n- eh, no es con nuestras obras, ¿verdad? Para que nadie se vanaglorie, sino que el Señor Jesucristo hizo todo lo que se debía de hacer para nuestra salvación. Pero eso no significa que debamos de seguir siendo desobedientes, porque por la desobediencia que estamos nosotros
en esta situación. Por la desobediencia, digamos, no decimos verdad de Adán y Eva porque al final estamos todos ahí metidos por la desobediencia de la humanidad a su palabra. La orden era un mandato, una orden. Por lo tanto, no podemos menospreciar ninguna de las órdenes que el Señor ha dado. No podemos minimizarla, ni decir que ahora el cuarto mandamiento no tiene importancia porque mi reposo es Cristo. Ese simplemente es casi un sentimiento. O si no dice, no, es que mi reposo no es el séptimo día, es el miércoles porque es el día que me dan libre. Entonces yo les digo, no es lo que tú quieres, no es lo que tú puedes dar, es lo que el Señor exige de nosotros. Bien, ahora avancemos. Entonces, siguiendo esos 6 puntos, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita de la revelación de Dios. El Antiguo Testamento muestra, ¿verdad? ¿Quién es Dios? No nos vamos a meter a ciertos detalles, por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo podemos responderle a alguien en esa diferencia entre Dios en el del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo Testamento? Entre el Dios dice que manda a destruir, a matar, así lo dice, pero estoy usando las palabras que ellos usan, pero se olvidan algo muy importante, que al final todo es justicia, o sea, incluso la misma ley de Dios, o sea, sus juicios son parte de su mismo amor, de su misma justicia, para que los obedientes, ¿verdad?, no sigan sufriendo por esa falta a la verdad. Y eso lo podemos ampliar, ¿verdad?, en algún momento, en otro estudio, pero al finalizar, por eso ustedes ven en Apocalipsis, ya los que van a ser destruidos al final, ellos son conscientes de que van a ser destruidos eh, justamente. Por eso se inclinan incluso ante el Señor. Eso está escrito eso. Se inclinan ante el Señor antes de ser consumidos. Bien, entonces tenemos esta partecita, eh, cómo se revela en sus actos y en sus palabras. Bueno, hay varias cosas que podemos ver nosotros, pero vemos este carácter de Dios como creador, esa, lo que es el Señor, ¿verdad? Para nosotros, es un creador santo, justo, misericordioso, fiel al pacto y salvador. Éxodo 34, de 6 al 7, nos menciona, ¿verdad? Que Dios une lo que es misericordia, paciencia, verdad y justicia. Y a medida que avancemos, ¿verdad?, al santuario, vamos a volver a encontrarnos con todo esto y otras cosas más que el Señor suple, que el Señor salva, que el Señor es sumo sacerdote, que el Señor es juez y el Señor es salvador, es cordero, es pan. Entonces, todos esos símbolos, ¿verdad?, lo vamos a repasar también el día de hoy. Ahora, el mayor énfasis que hacemos nosotros con respecto al Antiguo Testamento es que desde el inicio, desde Génesis hasta el último libro, nosotros vamos viendo ese plan de salvación que se va desarrollando. O sea que prácticamente estamos viendo el Evangelio. Por eso algunos dicen, ¿y por qué no predican del Evangelio? O sea, no sé, a veces trato de entenderles. Pareciera que el evangelio nada más es, ¿qué es? Como amor, ¿no? Según ellos, amor, o como ellos dicen, el resumen de la ley, que al final, si es un resumen, entonces tenemos que ir a la ley completa. Em, y el mismo Jesús, si usted lo investiga, él dijo que porque algunos dicen, nosotros seguimos los mandamientos de Jesús, o como quien dice, no los 10 mandamientos que son del antiguo pacto. Así dicen la gente. Nosotros seguimos el mandamiento de Jesús. Y cuando Jesús mismo dice que los mandamientos son de mi Padre, usted puede encontrarlo, ¿verdad? No lo tengo de la cita a mano, pero él dice, los mandamientos son de mi Padre. Bien, entonces tenemos este plan de salvación desde el Génesis, ¿verdad? Por eso se menciona.
Entonces tenemos aquí algunos resúmenes que podemos simplemente para recordatorio, ¿verdad? Porque estas cosas la mayoría lo conocemos muy bien nosotros. Entonces una promesa que va avanzando a través de la historia, desde Génesis, a través de los patriarcas, hasta el Mesías prometido. Tenemos entonces desde la creación a la caída en Génesis 3. Después ahí nomás, inmediatamente en ese mismo capítulo, viene la promesa. Esta promesa que es pasada a los patriarcas desde Abraham hasta Israel, hasta la promesa del Mesías, que está ahí en el libro de Isaías 53. Entonces, esas promesas mesiánicas y el cumplimiento final que se logra con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente todo esto está desarrollándose en el Antiguo Testamento. Claro, y muchas otras historias que nos permiten a nosotros conocer el carácter de Dios. Recuerden que el Señor tiene muchos nombres y los nombres tienen que ver bastante con las acciones, ¿verdad? Que él hace, así como proveedor, como eh, Dios de los ejércitos, Señor de los ejércitos. Entonces, diferentes nombres, ¿verdad? A lo que él hace. Vamos a ver otra vez aquí. En Génesis 3:15 tenemos la primera promesa del Evangelio o evangélica, pero más que todo la palabra evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas, que habla acerca de la enemistad con la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, y esa es una profecía. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, hablando ya del Mesías prometido. Entonces, ¿qué es lo que anuncia? Todo esto es un conflicto espiritual que lo conocemos muy bien nosotros, que se desarrolla en la tierra, pero tuvo su inicio en el cielo. Hay una simiente prometida para dar paso al Mesías. Hay una herida temporal al Redentor, pero ¿qué es lo que garantiza? Ese conflicto espiritual real va a llegar a la derrota final de Satanás. Y ya sabemos nosotros, bueno, en sí ya él está derrotado, ¿verdad? Con su sacrificio en la cruz, ya nuestro Señor ya derrotó a Satanás. Lo que Satanás sigue haciendo nada más es tratar de demostrar a los seres celestiales de que de alguna manera él ha tenido razón. Por eso sigue engañando y sigue engañando para tener más seguidores que lo acompañen a la destrucción. Es el único propósito, pero él sabe perfectamente que él está derrotado. Pero él sigue, ¿verdad? Eh, sigue, ¿cómo sería la palabra? Con su idea, ¿verdad? De que él tiene también la razón. Entonces tenemos también la simiente prometida, entonces es parte de la iniciativa de Dios para salvarnos. Es un plan que está incluso antes de la caída. A este punto los niños siempre hacen la pregunta, ¿verdad? Bueno, yo creo que tal vez usted también se hace la pregunta, que si Dios sabe todo, ¿por qué hizo a Lucifer? Si sabía que se iba a rebelar contra él. Así me preguntó alguien, pero nosotros no sabemos mucho de esto porque por eso se llama el misterio de la equidad, de la iniquidad. Ese es un misterio. Creo que una vez tuve la oportunidad de leer por lo menos una aparente respuesta o una idea de respuesta. Se lo comparto nada más, una idea de respuesta, pero ya sabemos que el origen del pecado es un misterio en sí. O sea, ¿cómo puede surgir en la mente de un ser perfecto? Pero ya, bueno, tenemos idea que por lo menos sabemos de que Satanás, como era un querubín protector, él estaba viendo siempre el trono de Dios. Y en algún momento llegó en su corazón la idea de querer, como él dijo, ¿verdad? Subiré al templo y me sentaré en el trono de Dios. Algo que surgió en su mente, que él decidió desarrollarlo. Entonces, con respecto a la pregunta de que alguien mencionó, ¿y por qué Dios hizo a Lucifer si sabía
que se iba a revelar. Bueno, alguien quiso dar una respuesta y se lo comparto, ¿verdad? Nada más es una opinión, no es algo bíblico, nada más es una opinión. Él decía de que si él no hubiese, si el Señor, ¿verdad? Como que no hubiese creado a Lucifer, porque sabía que se iba a revelar, era como, digamos, evitar, dice, era como evitar, digamos, ese mismo libre albedrío, ¿no? Que realmente el universo lo tiene, ¿verdad? Pero el mismo libre albedrío que nosotros tenemos ahora es en base a su ley, para el bien de todo, de la armonía de todos. Y en este caso, Satanás decidió romper, ¿verdad? Con esa armonía y sucedió todo esto, ¿verdad? Que ha sucedido hasta nuestro momento. Entonces, la respuesta que da alguien es que era como frenar el libre albedrío anticipadamente. Ese es la opinión nada más, un comentario. Bien, entonces seguimos por acá. Vamos ahora al cumplimiento profético. Recuerden que todo esto es una inducción, es para ampliar, ¿verdad? Nuestra mente en cuanto a los temas, recordar un poco. Y de repente en los mismos temas que se desarrollan surgen otras preguntas y usted dice, no, yo tengo que profundizar más en esto. De repente usted dice, no, esto ya lo conocía o esto no es relevante al finalizar, ¿verdad? Usted al finalizar decide eso, porque eso depende también de la información previa que usted tenga. Entonces, vamos al cumplimiento profético. Las promesas del Antiguo Testamento encuentran, ¿verdad? Su cumplimiento en Cristo, y eso lo sabemos muy bien nosotros. Miren algunas cositas, ¿verdad? Solo para recordarlas. En cuanto a la profecía y su cumplimiento, recordemos que en la parte profética, el Antiguo Testamento habla bastante, ¿verdad? De profecías mesiánicas. Entonces, y ya en el Nuevo Testamento ya vemos ese cumplimiento, ya queda por escrito ese cumplimiento. Tenemos el caso, no sé si creo que lo ven bien ahí, el caso, ¿verdad? De dónde iba a nacer el Mesías. Dice literalmente, ¿verdad? Belén, en Miqueas 5:2, y se confirma en Mateo 2, del 1 al 6, que iba a ser un siervo sufriente. Desde Isaías 53 lo menciona. Y en primera de Pedro 2:24 lo confirma. En la entrada, ¿verdad? Humilde, en ese pollino, en el burrito. Entonces está en Zacarías 9:9. Y en Mateo 21, de 4 al 5, se cumple el tiempo mesiánico, ¿verdad? Que se menciona en Daniel 9:24 al 27. Se cumple en lo que es Marco 1:15. Y ese, ¿verdad? El de que el Mesías traspasado, Zacarías 12:10, lo confirman todos los evangelios. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Un claro cumplimiento que nosotros lo conocemos muy bien. Avanzamos. Entonces, Daniel y Isaías, ¿verdad? Hablan de estas profecías mesiánicas y también, sobre todo, el tiempo del fin, el tiempo en que creemos nosotros en el asunto escatológico que se están desarrollando, estamos viviendo esos momentos. Entonces, están esos dos libros principales que son Isaías. En el caso, repasando, ¿verdad? Isaías habla del siervo sufriente, del Mesías que trae luz y la salvación por sustitución y gracia. Y en el Daniel tenemos el caso ya de los imperios, ese desarrollo escatológico que hemos visto anteriormente con historia universal y también lo vimos inicialmente en el estudio de propedéutica y hermenéutica. Incluso hace poco lo vimos con el estudio de Daniel 2, 7 y 8. Entonces vemos todo ese cumplimiento, el tiempo profético del Mesías y el juicio y la purificación del santuario, que es al final lo que vamos a hacer énfasis nosotros. El santuario es el centro de todo esto. Entonces vamos ahora a la ley y el pacto. Y ya recordemos que la ley está dentro del tabernáculo. Ahí está la ley. Entonces todo eso es un tema, un solo tema también para desarrollarse, toda la simbología que implica eso, lo que está dentro del arca del pacto, ¿verdad? Tanto la ley como la vara de Aarón, la vara que floreció.
y el tazón de maná, que rápidamente podemos recordarlo nada más, la palabra de Dios. El tazón de maná, que simboliza tanto la provisión divina eh, como lo que conocemos nosotros ahora como la reforma pro salud, y la provisión divina, lo que Dios nos da. Y la vara de Aarón que floreció significa, simboliza también lo que es la resurrección de Cristo. Entonces, todas esas doctrinas ahí están en el mismo tabernáculo. Ok, vamos a avanzar aquí. Entonces, la ley revela que el carácter moral de Dios. También este tema creo que hicimos énfasis, ¿verdad? Sobre el asunto de la ley y la gracia, así brevemente, pero lo hemos tocado. Dice, la ley no compite con la gracia. Romanos 5:12 dice, la ley a la verdad es santa. ¿Qué más? Y el mandamiento santo, justo y qué. Y bueno, les compartí incluso yo un resumen de ese estudio de la ley de Dios y la gracia, que no están, van de la mano. Yo tengo eso en un diagrama con las citas bíblicas, se los compartí, incluso hasta les mandé un PDF en algún momento de las charlas. Bueno, entonces tenemos, ¿verdad? La ley moral, que expresa los principios eternos del carácter de Dios. La ley ceremonial, ¿verdad? Toda esta simbología que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo y su ministerio. Pero si son símbolos, ¿verdad? Estos símbolos tenían un propósito, un significado, porque nada más eran sombra de lo que había de venir y también de un santuario celestial que está en los cielos. Y leyes civiles, ¿verdad? Que organizaban la vida nacional de Israel. Entonces sí hubo una ley que fue clavada en la cruz. Les digo a los hermanos, claro, fue una ley, pero fue la ley ceremonial. Y eso lo vemos claramente. Tengo un estudio también, pero ustedes lo saben muy bien. En el caso de la ley moral, quien escribió la ley moral fue Dios mismo. Y por eso la puso, dice ahí, dentro del arca. Y la ley ceremonial la escribió Moisés, claro, con instrucción del Señor, pero se encargó que Moisés la escribiera la ley ceremonial. Y la puso, dicen ahí, al lado del arca, al lado, no dentro. Entonces la gente no ve esa diferencia y entonces ellos dicen, bueno, si la ley fue clavada en la cruz, toda ley fue clavada, pero ¿cómo vamos a decir que la ley moral, o sea, lo que rige, lo que nos permite ver a nosotros dónde estamos fallando, va a ser clavada en la cruz? Si precisamente por incumplimiento a la ley es que morimos, debemos de morir, pero nuestro Señor Jesucristo ya hizo el pago de esa deuda. Ahora, ese pago no me libra a mí, digamos, o sea, me limpia de pecados. Por eso estamos ahorita en el asunto de los eventos de la fiesta en el Yom Kippur, que el Yom Kippur es el día de expiación desde el año 1844, ustedes saben muy bien, estamos en un tiempo eh, en ese periodo, digamos, el pueblo de Israel entraba en oración, entraba en confesión de pecado, entraban, digamos, en un momento solemne, y nosotros estamos ahorita en ese momento, en el Yom Kippur. Ese otro estudio que también lo tenemos ahí desarrollado. Avancemos. Ahora, el sábado, creación y redención y pacto. Entonces tenemos, ¿verdad? Ese recordatorio. Y les digo a los hermanos, digamos que comienzan a preguntar sobre la validez del sábado. Miren, el Señor fue tan sabio que dijo, acuérdate. O sea, porque se van a olvidar de este mandamiento y por eso lo dijo, acuérdate. Es el único que dice acuérdate. Y usted se ha acordado del cuarto mandamiento. Pues ya saben ellos que piensan de que está abolido. Pero ¿cómo va a estar abolido el sábado? Pero, y sabes que es malo matar, sabes que es malo levantar falsos testimonios. O sea, como que todo, la ley en sí está válida menos el sábado. O sea, no tiene sentido eso. Entonces ahí vienen ellos y dicen, no, es que estamos en el nuevo pacto. Ajá, ¿y qué es el nuevo pacto? Le digo yo. Es que nada más que ya estamos bajo el, que ahora nada más es amar a Dios y amar al prójimo.
Y yo le digo, pero si ese es el resumen de la ley, si la misma Biblia lo dice. Ahora dígame dónde está la ley completa. Y ahí se quedan calladitos porque ya saben que tienen que ser los 10 mandamientos. Porque los 4 primeros mandamientos ya saben, ¿verdad? A quién corresponde y los 6 restantes. Entonces después vienen con ellos con la retórica. No, es que, y vuelven, ¿verdad? Con el asunto de, es que ahora estamos en el nuevo pacto. Entonces uno le tiene que recordar, pero si el nuevo pacto le dice dice que cambia, digamos, donde estaba la ley antes, o sea, en piedra. O sea, el Señor no la quiere solamente, bueno, no la quiere por escrito solamente, la quiere en tu corazón, por eso cambia de lugar, la quiere en tu corazón, que la obedezcas de forma consciente, no como un ritual y cuando te conviene, sino por amor. La ley es por amor, los mandamientos del Señor es por amor, todo es por amor en sí. Entonces, o si no vienen con la otra retórica, no, es que Cristo es mi reposo. Entonces, como estoy en el nuevo pacto ahora, Cristo es mi reposo. Él es mi reposo y Él es el único que nos puede dar reposo. Entonces, ¿qué hacemos cuando dice Mateo, allá cuando dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Les digo yo. Los mandamientos de Cristo, dicen ellos, no los 10 mandamientos que son de Dios. O sea, una contrariedad que hacen ellos. Y después, entonces usted le cita aquello cuando dice Jesús, es que mis mandamientos, los, mis, man- mis mandamientos no son míos, son del quien me envía, son de mi Padre. Entonces, esos son unos estudios que usted puede realizar para, para ayudar a las personas a entender, ¿verdad? El asunto de la validez de la ley. Y cuando te dicen, ¿verdad? Que no, mi reposo es Cristo, entonces yo les digo, bueno, también nuestro Señor es nuestro pan de vida y también es también es a ver, fuente de vida, agua, ¿verdad? Es agua y pan. Pero yo le aseguro que usted sigue comiendo porque le da hambre. Entonces no agarre algunas cosas simbólicas y otras literales, le digo yo. Tiene que darle a cada cosa su propio significado. Y claro, sí, sí, nuestro Señor Jesucristo es nuestro reposo, claro que sí, pero eso no invalida uno de sus mandamientos. Bien, y ya sabemos, ¿verdad? Él no vino a abolir, sino vino a cumplir. Seguimos. Ahora vamos con la tipología. Me gusta esta imagen. Todo esto es generado ahora, hoy en día, ¿verdad? Con inteligencia artificial. Entonces, por aquí tenemos más o menos algo bastante acertado, ¿verdad? Con respecto a lo que era el tabernáculo. Lo único, ¿verdad? Que no están ordenadas ahí las casas allá afuera de campaña. O sea, eso estaban súper ordenadísimo todo eso, ahí en los 4 puntos cardinales. Muy bien, entonces vamos a ir lo que es la tipología y simbolismo, que ustedes conocen muy bien también. Ya vamos por el punto 5, creo que eran 6 nada más. Entonces ya podemos, digamos, después comentar sobre esto. Entonces, Dios enseñó qué cosa, el Evangelio, o sea, el plan de salvación, las buenas nuevas, mediante figuras, mediante eventos, mediante ceremonias. Y aquí vamos a ver parte de esta simbología. Es mucho más, aquí nada más para recordar. Y recordemos, ¿verdad? El símbolo no salva, no salva, sino que conduce al cumplimiento. Entonces, el cordero, ¿qué es símbolo de quién? De Cristo. El maná, ¿símbolo de qué? También de Cristo, pan de vida. El sumo sacerdote, ¿quién es símbolo? Es de Cristo mismo, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro mediador. El santuario, ¿qué simboliza? O sea, todo lo que se realizaba en el santuario es el ministerio de Cristo, ¿ok? Y el día de la expiación, o sea, este es el famoso Yom Kippur, día solemne, es tiempo de juicio y purificación. Ahora, por eso dice, los libros fueron abiertos. Entonces, cuando llegue al último, que se cierran los libros, entonces ahí es donde dice nuestro Señor Jesucristo, consumado es. Ahí donde dice también que el que sigue siendo justo, si lo siga haciendo, y el injusto siga siendo injusto. O sea, ya no hay justificación para nadie más. Y entonces Él sale del lugar santísimo y viene de retorno a la tierra por su pueblo.
¿Cuándo va a suceder eso? ¿Verdad? No, no lo sabemos todavía. Pero estamos en el día de la expiación. Estamos en el Yom Kippur. Siguiente. Entonces, tenemos el santuario, es el mapa del Evangelio. Ya ese término ya se me había olvidado, pero ese es una frase que deberíamos de ayudar a los demás a entender para que también comprendan este plan de salvación. Éxodo 25:8 dice, Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Entonces esta es la simbología del tabernáculo. Estaba en medio del pueblo de Dios. ¿Qué simboliza el atrio? Son los sacrificios y el arrepentimiento. El lugar santo ya dentro de la casa de campaña. Tenemos la intercesión, luz, pan y oración, ¿verdad? Con todos los símbolos del candelabro, los panes de la preposición, el lugar de incienso. Y tenemos el lugar santísimo. Hay algo que aprendí apenas hace poco, porque yo no lo sabía. Y es que el lugar santísimo es cuadrado. O sea, está el lugar santo adentro. Pasa el lugar santísimo. No tengo la cita donde está eso, así que no me la pidan, no lo tengo. Pero sí lo vi en un estudio. Em, es cuadrado. Es símbolo, ¿verdad?, de perfección. Perfección. Entonces, ¿qué simboliza el lugar santísimo? Es el juicio, el pacto, es la presencia de Dios. Y si es cuadrado, no sé si al final también sería un cubo perfecto, ¿verdad? Haciendo, digamos, cuadrado en el piso y hacia arriba, podría ser. Bueno, sigamos. Pero son detalles, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad?, que uno va conociendo. Todo tiene un símbolo, un significado. Bien. Incluso, no lo menciona aquí, ¿verdad? Pero también me acuerdo yo que yo también lo leí. No tengo esas citas, pero recuerden, aquí hay tres puertas. Aquí no sé si lo estoy ahí señalando, ahí donde está el cursor. Entonces, hubo una puerta para entrar, digamos, estamos aquí en los atrios. La segunda puerta ya es para entregar al lugar santo, entrar. Y la tercera puerta, que es el lugar el santo. Entonces, alguien mencionó, ahí están las tres puertas. Incluso cuando Jesús dijo, yo soy el camino, este es el camino donde usted tiene que entrar, la primera puerta. Yo soy la verdad, la segunda puerta, en lugar santo, donde está su palabra. Y yo soy la vida, que es la tercera puerta, donde prácticamente sabemos, ¿verdad?, que encontramos la salvación, ya con el sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Listo, miren, qué bonito, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la historia de Israel. Ya con esto finalizamos, porque si no aprendimos lo que sucedió con Israel, entonces vamos a fracasar también como pueblo o como hijo de Dios, en el sentido de que no estamos cumpliendo lo que Él dice. El relato del antiguo, en este caso del Antiguo Testamento, contiene advertencia y esperanzas para hoy. Mire, alguien dice, no, es que Israel, el Israel actual, ¿no? El Israel actual sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que ellos perdieron ese privilegio por todo, digamos, la desobediencia que han cometido ellos. Incluso hasta en el día, todavía ellos siguen en desobediencia, además de que siguen esperando un Salvador, un Mesías. La mayor parte de ellos, solo un pequeño grupo, un porcentaje, no sé si era el 30% la última vez que leí la estadística de los actuales, judíos actuales, un 30% son los que reconocen a Jesús como el Mesías. Y el resto no, sigue pensando que falta que llegue el verdadero Mesías. Y es por eso que están con esa locurita del tercer templo. O sea, esos mismos grupos así están con, más el apoyo de los evangélicos que llevan la misma línea. Ellos están esperando
la construcción del tercer templo, que no lo pueden hacer en el mismo lugar donde estaba el templo anterior, porque ahí está el templo de la roca. Ese templo de la roca que es musulmán, de los musulmanes, de los árabes, ahí estaba antes el templo el segundo templo de Israel. Entonces el Señor dijo, no va a quedar piedra sobre piedra y no quedó. Incluso las piedras de ahí que estaban ahí la usaron para otras construcciones. Y ahí después, ¿verdad? Levantaron otro templo, pero nada que tiene que ver con el templo de Dios. Ya esto nada más fueron los musulmanes. Y usted dirá, bueno, ¿y qué hay ahí? Es que usted no ha investigado eso, ¿verdad? Ese templo de la roca le llaman el templo de la roca porque ese es el monte Moriah, o sea, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí es, toda la simbología se cumple. ¿Y por qué le llaman la roca? Bueno, porque ahí está la roca. Usted entra ahí, usted lo que va a ver es una roca, la roca, o sea, como un lugar de sacrificio. ¿Y por qué antes no se miraba con el segundo templo? Ah, porque el segundo templo construyeron encima de todas esas rocas. Entonces, cuando ya fue destruido, volvió a quedar, ¿verdad? La roca original, que es el monte Moriah. Bien bonito todo eso de la simbología, que los símbolos, ¿verdad? Cuando llega a su cumplimiento, hasta ahí ya basta. Por eso el Señor dijo que no se va a levantar piedra sobre piedra. Aunque leí, ¿verdad? Siempre hay gente que anda contando sus inventos. Leí un profesor asiático que mencionó de que sí hay una probabilidad de que se construya ahí el tercer templo. Y él dijo, ¿y cómo será? Bueno, porque con este asunto de la guerra que están sucediendo, pues, no es tan difícil pensar de que le caiga una bomba ahí y se destruya. O que le metan, ¿verdad? Así como han hecho destrucciones de otros lugares, que le metan bombas por debajo y también lo destruyan. Ya planificado. Y entonces una vez que se deshicieron del templo de la roca, entonces vuelven a levantar el tercer templo ahí. Pero en lo personal, ya el Señor dijo, ahora no se levantará piedra sobre piedra, así que ahí no puede ser. Porque el Señor ya lo dijo, que no se va a levantar piedra sobre piedra. Que lo pueden construir otra vez en otro lugar, sí. Y eso no falla, no hay ninguna falla en asunto de lo que ya se ha dicho anteriormente. Que se puede levantar en otro lugar, sí, es posible. Claro que es posible. Incluso ellos ya están entrenando desde hace años, escucho yo que están entrenando a descendientes de la tribu de Leví para los sacerdotes del templo. Bueno, nada más para como curiosidad. Y ya recuerden, mira lo que le mencioné, Israel mira a este personaje de Trump como Constantino y como Ciro, imagínense. El día de ayer le hice la demostración, ¿verdad? Que en Israel levantaron pancartas donde decían Tron, el nuevo Ciro. Y ustedes ya saben que hizo el nuevo Ciro, perdón, el Ciro anterior. Le regresó a Israel su libertad y permitió la reconstrucción del templo, en este caso el segundo templo. Bueno, entonces, simbología, bueno, ahí está. Todo se repite. Sigamos. Entonces, ¿qué sucedió con Israel? Estamos hablando ahora del Israel del desierto. Dice que es una escuela espiritual para nosotros, para la iglesia. Su experiencia fue escrita, fue grabada para amonestarnos. ¿Qué sucedió con Israel en Egipto? Bueno, fueron liberados y en el Mar Rojo vieron ellos cómo Dios obró por ellos. Una fe en lo imposible. El maná, alguien menciona, es que el sábado fue dado en el Sinaí, cuando Moisés baja ahí con los 10 mandamientos. Nosotros ya sabemos que está desde el Génesis, pero ellos se afanan con decir, mencióneme pues, mencióneme, porque después agarran diciendo de que, no, es que eso, ahí dice que fue Dios, no fue, o sea, son cosas tan, de repente tan infantiles que mencionan. Dice que el que reposó fue Dios, no dice que fue Adán y Eva.
sea, unas cosas tan incongruentes. Ahora, entonces, una forma de mostrarle es, antes de que Moisés bajara con los 10 mandamientos, escritos por la mano de Dios, ya se había dado una indicación antes, ¿verdad? Mucho antes, de que cuando recogieran maná el día viernes y recogieran el doble porción, porque en el día, en, en día sábado, ¿verdad? No iba a caer. Entonces, algunos querían aprovecharse de eso, de la doble porción, y lo hacían tal vez el miércoles. Para no salir, ¿verdad? Otro día. Y se les pudría. Podrido quedaba, se engusanaba. Pero el día viernes agarraban doble porción y quedaba nítido, como que lo acababan de recoger. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? El cuidado del Señor en el Shabbat. Y ellos ya sabían, ellos tenían ese conocimiento. Lo que sucede es que pasa piedra, ¿verdad? Para que no se les olviden los escritos, porque recuerden que la palabra de Dios iba siendo transmitida de voz en voz, se iba memorizando. Entonces el Señor dijo, bueno, para que se le está olvidando las cosas, se las voy a escribir. Por eso baja con los 10 mandamientos. Pero en sí, ellos ya conocían que es pecado matar, que es pecado levantar falsos testimonios, porque si no, ¿con qué ley fue llevado a juicio a Caín cuando mató a Abel? La sangre, dice, clama de la tierra. O sea, porque ya sabemos que realmente ellos conocían, ¿verdad? Esa ley. Incluso cuando falló Adán y Eva, ahí se estaba incumpliendo la ley. Miren, codiciaron. Y el Señor dijo, en el caso de Eva, no, 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 de ese árbol no, ese no. Pero dice que vieron el fruto. Eva vio el fruto así como se lo dijo la serpiente. Codició, honrar a padre, honra a los padres, deshonró a su padre, Padre Celestial, pues le dio una orden y no lo honró. Y con eso trajo la muerte. Al final, el Señor dijo, ¿verdad? El día que coman de eso van a morir. Y en su misericordia no murieron ese día. Pero sí hubieron unos corderos que tuvieron que ser sacrificados para ponerle esas pieles como vestiduras. Toda simbología. Y al final, Adán y Eva murieron. Bueno, entonces vamos al Babilonia, ¿verdad? Ya hablando de la simbología de Babilonia, hay una consecuencia de sus apostasías y hay un retorno hacia la restauración por la gracia. Dice acá, 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Ejemplo para nosotros. Bueno, y aquí tenemos algunos principios prácticos de interpretación que lo hemos mencionado desde la clase de propedéutica y hermenéutica, y aquí lo vamos a repasar. Entonces tenemos que reconocer, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada, eso lo dice 2 Timoteo 3:16, y leer todo a la luz de Cristo. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo en el plan de salvación, de redención a la humanidad. Hacer la distinción de ley moral y ley ceremonial. Yo tengo, por eso le mencioné este tema. De repente, ahorita que terminemos, podemos irlo a repasar un poquito, la diferencia, así rapidito nada más y respetar el contexto histórico y literario. Ya eso, digamos, lo vimos en la hermenéutica. Comparar la escritura con escritura, por eso ese paralelismo entre las Sagradas Escrituras y buscar la aplicación espiritual para hoy, o sea, para nuestros tiempos. Debemos de utilizarlo siempre. Bueno. Y aquí algunas preguntas para discusión. Y aquí ya voy a pedirle a ustedes, ¿verdad? Para que me puedan ayudar a responder eso con lo que usted sabe. De repente le puedo reforzar un poquito si hace falta algo, pero aquí ya comienza, ¿verdad? La participación de ustedes para que quede ahí grabado su participación.
La primera pregunta es, ¿por qué no podemos desechar el Antiguo Testamento? Ya lo respondimos, ¿verdad? En el desarrollo. Alguien que me pueda ayudar ahí. ¿Por qué no podemos Hola, desechar el hola. Antiguo Testamento? Adelante. Bueno, es cierto que no podemos desechar el Antiguo Testamento porque precisamente el Antiguo Testamento nos lleva a valorar lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento nos lleva al Nuevo y así los dos se entrelazan entre ellos. Excelente, hermanito José. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué enseña Génesis 3:15 sobre Cristo y el gran conflicto? Es el inicio de lo que es especialmente el plan de salvación, cómo es que Dios iba a solucionar el problema del pecado a través de la simiente que es Cristo Jesús. Amén, hermanita, amén. Así me gusta, ¿verdad? La respuesta sin rodeo, al punto, ¿verdad? Seguro de que estamos claro, ¿verdad? De todo este plan de salvación. Ahora, ¿cómo explica el santuario la obra de Cristo? Recuerden que esta puede ser, estas opiniones están basadas, recuerden siempre, en la palabra de Dios, en los estudios que anteriormente ustedes han tenido. Entonces pueden responder. ¿Cómo explica el santuario la obra de Cristo? El santuario es como una escuela donde especialmente se da ejemplos a los alumnos para que ellos puedan comprender lo que se les está explicando. Entonces el santuario era como una escuela que Dios le estaba dando al pueblo de Israel para que ellos supieran a través de los símbolos cómo es que Él iba a solucionar el problema del pecado a través de Cristo como el gran redentor y cada uno de sus partes con que Él participó o participa, ¿no? Así es, así es. Dice la palabra era sombra de lo que había de venir, Cristo. Pero todavía lo que se sigue cumpliendo, o sea, hay todavía un proceso en este plan, porque Cristo ya sabemos que pasa del lugar santo al lugar santísimo. Por eso yo soy. Por eso les mencioné aquella frase, ¿verdad? Las tres puertas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces estamos en ese momento ahorita en Cristo, ¿verdad? Como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, haciendo todavía este proceso. Es que algunos de repente nos dicen, ¿verdad? Y es bueno mencionarlo en el sentido de que dicen que nosotros de repente no creemos que Jesús ya cumplió todo. Ya, o sea, que pareciera que Jesús no ha cumplido todo. Nos dicen ellos, ¿verdad? Porque seguimos pensando en el santuario. O sea, nos quedamos en el desierto. Así les dicen a ustedes, a nosotros. La iglesia que se quedó en el desierto, dicen. Porque parece que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados. Y claro que lo es. Pero hay un proceso. O sea, le estamos dando seguimiento a algo que va a tener un desenlace al final. Y ya sabemos que en Apocalipsis, ya los juicios finales, las siete plagas, salen del santuario celestial. Ese otro Tal estudio vez, que ya hermano Freddy, compartimos. Amén. Adelante. es que el problema, acuérdense que inició en el cielo. Entonces, en la tierra ya se lo solucionó, pero en el cielo todavía no. Y esa es la parte que está ahorita purificándose el santuario, o sea, purificándose en el lugar santísimo, lo que realmente inició allá en el cielo. Perfecto, hermanito, perfecto. Sigamos. Otra pregunta, no sé si el mismo hermano o alguien más para darle oportunidad, pero si no, ahí el que esté más Sí, yo despierto. estoy aquí, estoy Ok, aquí. excelente, excelente, hermano. ¿Qué diferencia hay entre la ley moral y la ceremonial? Este es clave. Adelante, hermanito. Sí, vemos que hay una gran diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Vemos que la ley moral es el principio de vida de cada ser humano o de cada criatura de Dios. Y vemos que la ley ceremonial es una ley que fue añadida según el libro de Gálatas, capítulo 3 versículo 21 dice que esas leyes fueron añadidas por causa de la transgresión. Pero ¿qué transgresión que habla? Cuando vemos, leemos en el libro de Primera de Juan,
capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado viola la ley, pues la ley es transgresión de la ley. Vemos que el hombre pecó, el hombre fue apartado por violar la ley moral. Entonces Dios tuvo que añadir leyes ceremoniales. Entonces, ¿cuándo fue que Dios añadió esas leyes? Vemos que el mismo capítulo de Génesis, capítulo 3, versículo 21, donde Dios hizo túnica de pieles y cubrió al hombre que representaba la justicia de Cristo, derramó sangre del cordero que representaba el mismo cordero que Juan proclamó en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en conclusión, vemos que la diferencia que hay, la ley moral es la ley eterna, es la ley de amor, que Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y la ley ceremonial que fue añadida hasta que llegara el verdadero Cordero. Amén, hermanito. Gracias, hermano. Gracias. Una ¿Alguien, pregunta. alguien más? Adelante, hermano Olger. Sí. Antes del pecado ya existía la ley moral, los 10 mandamientos. Sí. Sí. Sí, sí. Si es que es así, entonces en la ley moral antes del pecado dice no matarás, no tendrás otros dioses, no adulterarás. ¿Cómo era la ley moral antes del pecado entonces? ¿Y usted tiene la Y ahí, respuesta? y ahí podemos ver que los 10 mandamientos existe desde antes, porque cuando vemos que Dios estaba dando a Moisés las leyes y le dijo a Moisés, tenía que hacerlo conforme a la figura que le fue mostrado. Y sin embargo, vemos que el pecado no comenzó aquí en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Y el mandamiento que Satanás violó fue el 10.º mandamiento, fue la codicia, que codició el trono de Dios y también violó el primer mandamiento, quiso ser igual a Dios. Entonces vemos que en fracciones podemos ver que la ley moral es la ley eterna, es la ley que rige el gobierno de Dios. El pecado no comenzó aquí en la tierra. Si primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que peca viola la ley, porque el pecado es violación de la ley, y vemos que el pecado comenzó en el cielo, es obvio que la ley de Dios, la ley moral, estaba en el cielo antes del pecado de aquí en la tierra. Amén, Pero hermanito. mi pregunta Gracias. es, sí, pero mi pregunta es, ¿en la ley moral antes del pecado estaban como 10 mandamientos o tenía otra connotación, otros principios? Hermanito, si usted sabe la respuesta, compártela. La ley moral es la expresión del carácter de Dios y adaptada al ser humano. Esa es la ley moral que había en la eternidad. La ley moral es el carácter de Dios. Entonces, ese carácter de Dios se le dio expresión allá en el Sinaí y se lo escribió en 10 principios. Sí. ¿Sí? No es que la ley moral solamente tiene los 10 mandamientos, la ley moral es el carácter de Dios. Y cuando estudiamos el carácter de Dios vemos muchas facetas, ¿sí? Y por eso es que reitero, en el Sinaí, Dios mismo con su propio dedo escribió los 10 principios que sintetizan para el funcionamiento del hombre y el hombre caído. Amén, amén. Así es, mi hermano. Y ahí también podemos ver la ley moral de Dios, y es igual al amor, porque Jesús dice que si me amáis, Juan 14:15, guarda mis mandamientos. Y vemos claro que primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice, ¿quién es el verdadero amor? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si amor es igual
a los mandamientos, vemos que es vital. Los mandamientos, la ley moral, significa que es el mismo Dios, es que rompe la ley moral, también quiere romper a Dios, quiere desaparecer a Dios, quiere tomar el lugar de Dios. Es igual que muchas personas que dicen, Dios no existe para mí y no existe esto. Entonces, el que dice que no existe Dios, no existe la ley de Dios, porque la ley de Dios para mí es el mismo Dios en la base que Jesús dice que su ley es una ley de amor, es una ley de amor y esa ley de amor es el mismo Dios. Amén, hermano. Quiero hacer un énfasis con respecto a, siempre trato, digamos, en la documentación, en las publicaciones que se hacen a través de las redes sociales, anticipar un poco, digamos, las objeciones que los hermanos hacen. Por ejemplo, siempre cuando compartimos sobre la vigencia de la ley de Dios, las personas mencionan, y ustedes lo han escuchado, de que nos estamos aferrando hacia a un ministerio de muerte, porque según ellos, bueno, en sí la Biblia lo dice, en 2 Corintios 3 del 7 al 9, eh, pero lo que ellos no observan, que es un ministerio de muerte cuando está sin Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la ley? Bueno, ya sabemos que la ley en sí no salva a nadie, más bien condena al transgresor. Eso está en el mismo Gálatas 3:10 lo menciona. Y expone, por eso decimos, la ley es un espejo donde si usted se mira en la ley, usted se va a ver dónde está fallando. Entonces, si usted se ve, si usted ve dónde está fallando, el objetivo también de la ley es conducirlo a Cristo. Y una vez, claro, que nuestro Señor nos perdona de los pecados, por eso Él dice, y yo le hago énfasis también eso, miren, usted mira cómo perdonaba a Jesús, decía, ve y no peques más. Y a alguien le dijo, ve y no peques más, para que no te suceda algo peor. O sea, no podemos ir en la reincidencia, ¿verdad? De la desobediencia, porque si no vamos de mal en peor, hasta llegar a un punto donde ya es una ofensa para el Espíritu Santo, o sea, ya vamos y pedimos perdón y volvemos a lo mismo, entonces, en realidad, nunca quisimos realmente la gracia de nuestro Señor, porque no nos arrepentimos realmente de nuestros pecados. Y en ese momento es que estamos en el tiempo de expiación, o sea, de confesión de pecados. Por eso es que le digo a los hermanos, claro, si es un ministerio de muerte, si no está con Cristo usted. Por eso la ley te lleva a Cristo. Y una vez, ¿verdad? Que tú ya sientes que el Señor te ha salvado, o sea, te ha perdonado, entonces tú, por amor, no sigues cometiendo ese mismo pecado, ese mismo error, porque ya lo dijo el Señor, ve y no peques más para que no te suceda algo peor. Y después también dice, si me amáis, Juan 14:15 creo yo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí es donde vuelvo cuando le pregunto a la gente, ¿y de qué mandamiento está hablando ahí? Entonces algunos se atreven a decir, algunos no me responden porque ya saben por dónde voy. Entonces usted agárrelo por ahí. Juan 14:15 dice, el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos son? Entonces algunos van a decir, son los mandamientos de Cristo, no son los mandamientos del Antiguo Testamento, refiriéndose a los 10. Entonces usted le saca aquella cita donde dice, Jesús mismo dice que sus mandamientos son de su Padre. Entonces, Sí, entonces sí, eso hay es algo, En Juan 15, gracias, versículo hermanito. 10. Juan Sí, 15, gracias. 10. Juan 15:10, hay que memorizarlo. Entonces, eh, y se me escapó lo que le iba a decir. Pero eso nos va a ayudar a nosotros a poderle responder a los hermanitos. Terminamos con la siguiente pregunta. ¿Qué advertencia de Israel necesita escuchar la iglesia de hoy? Adelante. Ya con esto finalizamos para la grabación.
Bueno, siento que lastimosamente Israel de muchas formas, de muchas maneras, quiso hacer un lado la ley de Dios, ¿verdad? Interponiendo sus propias ideas, sus diferentes caracteres, ¿verdad? Ahora hablábamos de la importancia de lo que era la ley. La ley ceremonial era importante en su momento porque el pueblo de Israel tenía que tener algo palpable en los diferentes ritos que realizaba, pero todos al final apuntaban a la ley moral de Dios. Entonces, creo que lo más importante como mensaje para la iglesia hoy es que nosotros debemos de concentrarnos en poder respetar la ley moral de Dios. Como dice usted, la ley no nos salva, pero nos lleva, nos hace ver nuestra condición como seres humanos que somos ante la presencia de Dios. Entonces, lo que debemos de escuchar hoy es ese mensaje positivo de que todavía Dios está intercediendo por nosotros, que nos ama, que nos da una ley para que nosotros nos miremos en ella y veamos nuestra condición ante su santa presencia. No se escucha, hermano Freddy. Gracias, hermanito, gracias por su participación y a todos los hermanos que nos han ayudado en esta temática, en esta noche. Voy a pausar la Y, grabación. y otra